El nombre de esta guía es Números mixtos y representación de racionales como decimales, que es lo que les vengo conversando hasta ahora. Aquí en esta guía también tienen dos enlaces que los envían a YouTube, donde hay unos videos bastante cortos de 5 minutos, 6 minutos, donde les explican también lo que tiene que ver con números mixtos y la conversión de racionales a decimales. Entrando ya en la guía, tenemos un primer título que dice números mixtos. ¿Por qué se llaman números mixtos? Porque están conformados con dos clases de números. Tienen un número entero, que ya saben, puede ser positivo o negativo, y además de eso, tiene un número fraccionario. Eso significa que cuando nosotros nos digan que nos van a escribir un número mixto o nos piden que nosotros escribamos un número mixto, ya sabemos que debemos hacer un número entero y un número fraccionario. Los números mixtos puede convertir en un número fraccionario solo, es decir, un racional. De un racional en forma de fracción yo puedo llegar a un número mixto, y de un número mixto puedo llegar a un número racional forma de fracción. A eso es lo que vamos a jugar en esta primera parte. Tengo un número mixto, lo puedo convertir en una fracción sola. Tengo una fracción sola, la puedo convertir en un número mixto. Ahora, para que eso suceda, es importante tener en cuenta lo siguiente. Para que una fracción se convierta en un número mixto, el numerador, es decir, el número que está encima de la línea, en este ejemplo que les estoy mostrando es el 7, tiene que ser mayor que el denominador, que en este caso es el 2. Si el numerador es más pequeño que el denominador, no se puede convertir en número mixto. Para convertir un número fraccionario en número mixto, yo debo observar que el numerador sea más grande que el denominador. Hay un procedimiento matemático para convertir una fracción en un número mixto. Se me dice, primer paso, se divide el numerador entre el denominador. Segundo paso a tener en cuenta, el cociente es el número entero. ¿Quién es el cociente en una división? La respuesta. Entonces, la respuesta es el número entero. Y tercero, la parte fraccionaria se escribe teniendo en cuenta que el numerador es el residuo que nos queda de la división y el denominador es el divisor. Esos serían los pasos para convertir una fracción en mixto. Ahora, si yo tengo un número mixto, ¿qué debo hacer para convertirlo en un número fraccionario? Entonces nos dicen, primero, se multiplica el número entero por el denominador de la fracción. Segundo, se suma ese resultado de la multiplicación con el numerador, y ese es el nuevo numerador. Y tercero, se deja el mismo denominador. En esta segunda parte de conversión de mixtos a fraccionarios, nos dan una forma simbólica para que de pronto nosotros, si se nos olvidan estos tres pasos, la podamos recordar. Esta es una simbología que se utiliza mucho a partir del grado octavo. Es una representación que en matemática le llamamos algebraica, porque miren que no hay números, sino únicamente letras. En álgebra, las letras se reemplazan por números. Por esa razón, ustedes observan que aquí no hay ningún número específico. ¿Qué quiere decir esta forma simbólica? Si hay un número mixto que está representado por las letras A, B y C, entonces el procedimiento es el siguiente. Como A está delante, es el número entero, por eso colocaron la A primero. Luego el signo más y enseguida el número fraccionario, que en este caso es B sobre C. Ahora lo que hacen es una multiplicación. Se multiplica A por C y se suma con el número de B. Se pasa una línea porque me debe quedar
un fraccionario y se deja la misma letra C o el número de C. Vamos a resolver entonces de forma numérica cada uno de los ejemplos que están aquí. Tenemos una primera parte de los ejemplos. Nos dicen, convierte los siguientes Q, es decir, números racionales, en mixtos. Es decir, nos dieron unos números racionales en forma de fracción y nosotros los vamos a convertir en mixtos. Para poder hacer esa conversión tenemos que dividir. ¿A quién vamos a dividir? Al numerador, que en este caso es el 11, con el denominador, que en este caso es el 4. Por eso ustedes observan que aquí a un ladito yo les dejé la división. Dividimos 11 entre 4. El resultado es 2. ¿Por qué? Porque 2 por 4 es 8. Si yo tengo 8, ¿cuánto me hace falta para llegar al 11? 3. Por eso ustedes observan que aquí apareció el número 3. Y allí terminaría la división. No puedo seguir dividiendo porque no hay ningún número en la tabla del 4 que me dé 3, porque todos se pasan. Ahora, de esta división que acabo de realizar, voy a conformar el número mixto de la siguiente forma. El cociente, que en este caso es el número 2, va a ser ahora el número entero. Por eso ustedes observan que está el número 2 de primero. El 2 pasó a ser el primero, porque es el resultado de la división. Y ahora vamos a colocar el número fraccionario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con los dos números que me quedan. Primero el 3, que es el residuo. Ese residuo lo colocamos ahora como un numerador. Y el 4, que obsérvenlo, era el denominador, sigue siendo el denominador. Es decir, que el denominador no cambia, se mantiene igual. Lo mismo se hace con el segundo ejemplo. Ahora tenemos menos 14 tercios. Es negativo, no importa. Nosotros vamos a dividir 14 entre 3. Aquí está la división a un ladito. 14 dividido entre 3, 4. ¿Por qué? Porque 4 por 3, 12. Y si tengo 12 y quiero llegar al 14, me faltarían 2. Ahí terminaría la división. Ahora nuevamente vamos a ordenar estos números que me acaban de resultar. La respuesta, que es el 4, ahora se convierte en el número entero. Para formar el fraccionario, el residuo, que en este caso es el número 2, ahora se convierte en numerador. Y el denominador, que es el 3, sigue siendo el denominador. Y hemos convertido el número fraccionario en mixto. Observen que el signo menos no desaparece, se deja igual, mírenlo, colocándolo al inicio. Ahora, si tenemos un mixto, ¿cómo hacemos para convertirlo en fraccionario racional? Entonces, tenemos el ejemplo A, que se llama menos 5 enteros 2 novenos. Así se lee el número. Menos 5 enteros 2 novenos. Y queremos convertirlo en un fraccionario. Y aparece el procedimiento. Entonces colocamos el número. Menos 5 enteros 2 novenos. Igual, el signo menos ya no lo vamos a utilizar, sino que dejamos el 5 positivo. Y ese 5 lo vamos a sumar con el fraccionario, que en este caso es 2 novenos. Siempre
vamos a sumar el número entero con el fraccionario. Es decir, que el signo más, ustedes están viendo aquí, siempre hay que escribirlo. Ahora, viene un procedimiento que es multiplicar y sumar. ¿A quién vamos a multiplicar? El número entero con el denominador, que en este caso es 9. Por eso ustedes observan 5 por 9. Y eso siempre es así. Número entero por el denominador. Más, recuerden que este más es obligatorio, el número que está en el numerador, que en este caso es el 2. Por eso quedó la expresión 5 por 9 más 2. Se pasa una línea y se deja el mismo denominador. En el numerador hacemos las operaciones. ¿Cuáles? 5 por 9, 45. Y si tengo 45 y me regalan 2, llego a 47. Y el denominador, que es el 9, se deja igual. Ya convertimos el mixto en una fracción. Pero en la respuesta, como tengo un número mixto negativo, el número fraccionario también debe quedar negativo. Por eso el menos aparece al inicio y enseguida 47/9. Ese es el proceso que siempre se hace para convertir un mixto en una fracción. Tenemos aquí un segundo ejemplo que se llama en este caso 4 enteros 3/8. Vamos a convertirlo en una fracción. Escribimos nuevamente 4 enteros y 3/8. Y ahora lo vamos a convertir en una suma. Primero el número entero, que en este caso es el 4. Siempre se escribe más, separando al número fraccionario. Número entero más número fraccionario. Procedimiento a seguir: multiplicar y sumar. En este caso tenemos que multiplicar 4 por 8 más el 3, que es el numerador, sobre el mismo denominador, que es el 8. Ahora hacemos las dos operaciones: multiplicar y luego sumar. 4 por 8, 32, más 3, 35. Y el denominador, Profe, disculpe, el denominador siempre va a quedar igual. siempre va a quedar igual. Vendría entonces la segunda parte. ¿Cómo convertir un número racional en decimal? Entonces me dice la parte teórica que para convertir una fracción a un número decimal se divide el numerador entre el denominador, obteniendo alguno de los siguientes resultados: un decimal exacto, un decimal periódico puro, un decimal periódico mixto. ¿Qué sucede aquí? La división hay que continuarla hasta cuando me dé 0 en el residuo o hasta que se observe que el número es periódico. ¿Y qué significa eso de periódico? Es cuando un número se repite de manera infinita. Un número en el cociente se repite de manera infinita. Para hacer eso, yo debo continuar la división. Entonces me pueden quedar algunas de esas tres situaciones. Y aquí en los ejemplos las vamos a observar. En el primer ejemplo nos dan una fracción que se llama 7/50 o 7/50. Y nos dicen: convierta eso en un número decimal. El número decimal es aquel que tiene un punto, y ese punto lo que me está diciendo es que hay una parte que es un número entero
y hay otra parte que es un número decimal. Es decir, el punto está separando el número entero del número decimal. Si no hay punto, no puedo decir que el número es decimal. En el primer ejemplo, vamos a dividir el numerador entre el denominador. Es decir, 7 entre 50. ¿Qué sucede en este caso? Resulta que yo voy a dividir 7 entre 50. 7 entre 50 no se puede dividir, porque el 7 es más pequeño que el 50. Entonces en matemática decimos 0 al cociente. Colocamos un 0. Pero como yo no puedo dejar la división en 0, entonces ahora yo debo agregar un punto al lado del número, que en este caso es el 0. Entonces quedaría 0 punto. Ese punto me permite a mí agregar un 0, es decir, que el 7 se va a convertir en 70 por este puntico que yo coloqué. Si no coloco punto, no puedo agregar 0. Al colocar el punto, inmediatamente yo voy y agrego un 0. Y ahora el 7 es un 70. Podemos dividir 70 entre 50. En efecto, sí podemos. Ese resultado de la división es el 1. ¿Por qué? Porque 50 por 1 son 50. Y si yo tengo 50, ¿cuánto me hace falta para llegar al 70? Me faltarían 20. ¿Cierto? Del 50 al 70 me faltarían 20. Pero como yo coloqué un punto, ese punto me permite seguir agregando 0. Entonces el 20, al agregarle un 0, se convierte en 200. Este 0 del 200 se lo agrego porque ya había colocado un punto. Yo no tengo que volver a escribir el punto de nuevo. Con que lo escriba una sola vez, ya él me va a ir permitiendo agregar 0. Ahora, 200 dividido entre 50 a 4. ¿Por qué a 4? Porque 50 por 4 me da 200. Y si tengo 200, para llegar al 200 es 0. Y aquí se termina la división, porque me dio 0 en el residuo. Eso significa que la división es exacta. Por lo tanto, la respuesta sería 0.14, que es el cociente. 0.14 es el cociente. Por eso, acá en la respuesta, ustedes observan que dice 0.14. Ese es el resultado de la división. Y es una división exacta, porque me dio 0 en el residuo. Esa es la primera condición, cuando tengo una división exacta. En el segundo ejemplo, nos plantean la división 11 sobre 3. Entonces, nosotros vamos a dividir 11 entre 3. Un número en la tabla del 3 que se acerque al 11, pero que no se pase, es el 3. 3 por 3 son 9. Si yo tengo 9 y quiero llegar al 11, ¿cuánto me faltan? 2. Por eso ustedes observan el 2. Yo debo continuar esa división. Y para continuarla, lo primero que coloco es un punto al lado del 3. Miren que ahí está el punto al lado del 3. Cuando yo coloco ese punto, inmediatamente agrego un 0 al número que tengo en el residuo. Recuerdan que era 2, al agregarle un 0 se convierte en 20 y ahora yo puedo continuar la división. Un número en la tabla del 3 que se acerque al 20 pero que no se pase es el 6. 6 por 3, 18. Si tengo 18 y quiero llegar al 20, ¿cuánto me faltan? 2. Por eso ustedes observan
que hay nuevamente un 2. Como yo agregué un punto, ese punto me permite seguir agregando 0. Entonces al 2 que me resultó le voy a agregar nuevamente un 0 y se convierte otra vez en 20. Un número en la tabla del 3 que se acerque al 20 es el 6. 6 por 3, 18. Si tengo 18 y quiero llegar al 20, me faltarían 2. Yo le podría agregar otro 0 aquí, porque aquí tengo un punto y ese punto me permite agregarle 0 a cada número. Pero si le agrego un 0, ¿qué me daría? Otra vez 20. Y si me da 20, debe ser 6. Y otra vez me va a sobrar 2. Y si coloco otro 0, sería 20 y tendría que colocar el 6 otra vez. Entonces ya aquí yo puedo observar que miren, el 6 se va a seguir repitiendo y se va a seguir repitiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta el infinito. Porque siempre me van a sobrar 2. Yo le voy a agregar un 0 y otra vez el 6. Me sobran 2, un 0 y otra vez el 6. Es decir, que el 6 es periódico, porque se va a repetir hasta el infinito. Cuando yo observo eso en una división que estoy realizando, ahora voy a escribir la respuesta. Entonces coloco en este caso el 3, punto y 6, una sola vez el 6. Y encima del 6 le coloco ese símbolo que ustedes están viendo ahí. Ese símbolo lo que nos dice es que ese número se repite hasta el infinito. Miren que ya llevamos la segunda y es bien diferente de la primera, porque la primera me dio 0 en el residuo y en esta segunda nunca me va a dar 0 en el residuo. Vamos a la tercera. Aquí seguimos reafirmando ese concepto del punto. Tengo la fracción 203 sobre 6 o 203 sextos. ¿A qué será igual eso? Como número decimal. Dividimos 203 entre 6, una división normal. Aquí se tomarían dos cifras, es decir, el 20, un número en la tabla del 6 que se acerque al 20 es el 3. 3 por 6, 18. Si tengo 18 y quiero llegar al 20, me faltarían 2. Ahora bajo el 3 al lado del 2 y se convierte en 23. Nuevamente, un número en la tabla del 6 que se acerque al 23, pero que no se pase. Otra vez el 3. 3 por 6, otra vez 18. Y si tengo 18 y quiero llegar al 23, me faltarían 5. Por eso ustedes observan el número 5. Como no me quedó 0 en el residuo, coloco el punto al lado del 33. Ese punto me permite comenzar a agregar 0. Y al 5 le coloco un 0 para que él se convierta en 50. Y así seguir la división. Porque 50 dividido entre 6 es 8. ¿Por qué es 8? Porque 8 por 6 son 48. Y si yo tengo 48, quiero llegar a 50, solamente me faltarían 2. Como yo coloqué un punto, ese punto me permite seguir agregando 0. Y al 2 que me acaba de sobrar, yo le coloco un 0 y se convierte en 20. 20 dividido entre 6 es 3, porque 3 por 6, 18. Para llegar al 20 faltarían 2. Como yo tengo un punto en el cociente, le puedo colocar otro 0 al 2 que me resultó. Y otra vez se convierte en 20. Y 20 dividido entre 6 sería 3. 3 por 6, 18. Para llegar al 20, otra vez 2. Y ya aquí no es necesario seguirla, porque ya estoy observando que se va a repetir siempre. Es el número 3.
Respuesta, 33 puntos. Y miren que hay un 8. Yo no puedo quitar ese 8. Lo escribo aquí. Y luego, si viene el 3, que se va a repetir hasta el infinito. Entonces ahí escribo el 3 y le coloco el símbolo encima. Símbolo que significa que ese número 3 y solamente ese número 3 se va a repetir hasta el infinito. Aquí tenemos las tres clases de números. El primero es decimal exacto. El segundo, 3.6, es decimal periódico puro. Y el tercero, 33.83, es decimal periódico mixto. Porque miren que antes del número 3, que es el que se repite, hay un número, que es el 8. Y el 8 no se repite, nada más está una sola vez. Por eso se llama mixto. Tiene un número que no se repite y tiene otro que sí se repite hasta el infinito. Vamos a la última parte. Representación racional de un número decimal exacto. Es decir, es aquel que cuando hicimos la división me dio 0 en el residuo. Esos números decimales exactos tienen una forma muy especial de reescribirlo. Es decir, si yo tengo el número en forma decimal, yo lo puedo escribir en forma de fracción. Pero eso únicamente sucede con los que son exactos. No pueden llevar la línea encima, porque si llevan la línea encima ya no son exactos. Si yo tengo el número decimal, lo puedo convertir en un fraccionario, siempre y cuando sea decimal exacto. Es decir, que ningún número decimal lleve el símbolo encima. ¿Cómo los convertimos? Colocar el número sin punto decimal y luego debajo de la línea colocar el número 1 e ir agregando ceros. ¿Cuántos ceros voy a colocar? Dependiendo de cuántas cifras, cuántos números hay a la derecha del punto. Yo tengo que contar, solamente contar cuántos números hay a la derecha del punto. Y esos son los ceros que le voy a colocar al número 1 para que se convierta en 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, dependiendo cuántos números hay a la derecha del punto. Entonces miremos el ejemplo 1. 2.03. Si lo queremos escribir como un fraccionario, le quitamos el punto. Y si le quitamos el punto, se llama 203, porque ya no va a llevar punto. Pasamos la línea, porque vamos a hacer un fraccionario. Colocamos el número 1 y ahora contemos cuántos números están a la derecha del punto. Tenemos el 0 es 1 y el 3 son 2. Entonces al lado del número 1 vamos a colocar 2 ceros, es decir, el 100. Ya convertimos el número decimal en un número fraccionario. No hay que hacer más nada, sino únicamente contar cuántos números están a la derecha del punto. Miren el segundo ejemplo. 1.4825 o 1.4825. Quitamos el punto, le quitamos ese punto, lo borramos. Entonces quedaría el número 14.825. Pasamos la línea, colocamos el número 1 y vamos a contar cuántos números hay a la derecha del punto. 4, el 8, el 2 y el 5. Es decir, 4 números. Como hay 4 números, se colocan 4 ceros. Y el 1 que teníamos aquí se convirtió en un 10.000. Ya hemos convertido el número decimal en una fracción. El tercer ejemplo, hay un número negativo que es decimal. Entonces, ¿qué hacemos? El mismo procedimiento. Primero, coloco el signo menos. Y este número
que era 9.7, al quitarle el punto se convierte en 97. Pasamos la línea, colocamos el número 1 y ahora vamos a contar cuántos números están a la derecha del punto. Y solamente observamos uno solo. Entonces, como hay un solo número, colocamos un solo 0. Y el 1 se convirtió en 10. Ya tenemos el número fraccionario, que representa el número decimal que estaba al principio. Sin embargo, también si tengo el número escrito con fracciones donde el denominador es el número 10, yo también los puedo convertir en número decimal exacto sin necesidad de hacer la división. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, si arriba en la primera parte contamos cuántas cifras decimales estaban a la derecha, aquí lo que voy a hacer es contar ahora al lado contrario, es decir, hacia la izquierda. Vemos el primer ejemplo. Vamos con el primer ejemplo. 4 sobre 10 o 4 décimos. Como hay un 0, eso significa que debe haber una cifra decimal. Es decir, que no pueden haber ni 2, ni 3, ni 4 cifras decimales, sino solamente una cifra decimal. Entonces, como arriba en el numerador está el número 4, significa que el 4 debe ser la cifra decimal. Porque me dicen, debe haber una cifra decimal. Bueno, el 4 va a ser la cifra decimal. Eso significa que yo debo colocar el punto, porque les recuerdo, el punto es el que me indica a mí cuántas cifras decimales hay. Aquí está el punto. Y como no hay más números que escribirle, entonces le agregamos el 0. Ese 0 se lo tenemos que agregar porque no hay más nada. Como no hay nada, recuerden, nada significa 0. El 0 significa que tengo las manos vacías, que no tengo nada, ¿sí? Por eso colocaron aquí el 0. Y el punto y el 4 significa que hay una sola cifra decimal porque hay un solo 0. Vamos con el segundo ejemplo, donde hay más números. Aquí tengo el número 2538 sobre 100 o 2538 centésimas. ¿Qué hacemos? Bueno, aquí sí debe aparecer el punto, pero la pregunta es ¿dónde colocarlo? Vamos entonces a mirar cuántos ceros tiene el denominador y observamos que tiene 2, porque es un 100. Eso significa que la respuesta debe tener 2 cifras decimales. ¿Y cuál es la respuesta? El número que yo tengo en la parte superior, encima de la línea. Allí es donde aparece el número que debe llevar punto. Entonces, como ya nos dimos cuenta que hay 2 ceros, significa que ese número debe tener 2 cifras decimales. Y aquí está. ¿Cómo las contamos? De derecha a izquierda. Entonces comenzaríamos desde el 8, una cifra decimal, el 3, otra cifra decimal, y allí colocamos el punto. Y después los números que siguen, el 5 y el 2. O sea, 25.38. Ese sería el número decimal. Y en el tercer ejemplo tenemos 3 ceros en el denominador. Eso significa que el número que está encima de la línea, cuando lo escribamos de nuevo, debe tener 3 cifras decimales. Y yo las comienzo a contar de derecha hacia la izquierda. Entonces el 2 sería una cifra decimal, el 1 sería otra cifra decimal, el 9 sería otra cifra decimal, y allí colocamos el punto. Y luego los otros números, que en este caso serían 841. Les miren que esta parte solamente tenemos que ir contando
cuántas cifras decimales va a tener el número, de acuerdo a quién, a la cantidad de ceros que tenga la expresión. Él es el que me dice a mí dónde va a estar ubicado el punto decimal. Para finalizar aquí, hay una tablita que lo único que nos va a indicar a nosotros es el nombre de las cifras decimales, si son décimas, centésimas o milésimas. Es nada más de observación, no es para que hagamos operaciones ni nada, sino únicamente nos va a decir cuál es la forma en que están ubicadas las cifras decimales. Cuando hay una sola cifra decimal se llama décima. Si hay dos cifras decimales se llama centésima. Si hay tres cifras decimales se llama milésima. Es lo único, porque no es más nada. Eso es como para decirnos, si nosotros escuchamos que alguien está hablando de números decimales y dice, por ejemplo, 25 enteros 38 centésimas, entonces nosotros decimos centésimas, son dos cifras decimales. Si alguien dice milésimas, entonces son tres cifras decimales. Si dicen décimas, significa una cifra decimal. Es más bien como para entender un poquito el lenguaje. Cuando se esté hablando, no lo estén escribiendo, sino que lo estén hablando, pues lo tengamos en cuenta. Esa sería esta última parte que se refiere a esta tablita. Lo demás sí son las operaciones que hemos hecho hasta ahora: multiplicación, división y suma, cuando hicimos la conversión de mixtos a números fraccionarios.